Hola, ¿qué tal? Terminamos semana, así que aquí estoy con resumen semanal de lecturas y series. Antes de empezar, os recuerdo que me podéis encontrar en todas mis redes sociales, que siempre las dejo en la cajetilla de información, junto a los enlaces de interés de las cosas que vamos hablando en los vídeos, y que me ayudáis mucho si dais like a los vídeos y os suscribís al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Bueno, vamos allá con el resumen de esta semana, que la verdad es bastante breve. Sobre todo porque en series hay un gran vacío, porque no he hecho nada nuevo. Lo único que he hecho ha sido avanzar un poquito con la serie de Vikingos, pero la verdad es que no tengo nada nuevo que comentar de ella, porque he visto nada, unos cuantos capítulos más y las impresiones siguen siendo básicamente las mismas. Sí que estoy más o menos enganchada y la verdad es que la trama avanza, no siento que sea estática. Así que bien, de momento, pero no tengo nada más que decir. Esta semana, la verdad, he estado mucho más concentrada en grabar vídeos y crear todo el contenido porque es la primera semana de mes. Así que, pues, por contra, he avanzado menos en consumir cosas. Pero bueno, en libros sí que tengo algunas novedades. He terminado 2 de las lecturas. La primera que terminé a principios de semana fue Terror de Estado, de Louise Penny, Hillary Clinton. La verdad es que la he disfrutado bastante, a pesar de que, como ya os he dicho cada vez que os he hablado de ella, no era mi temática porque es uh, un thriller político y es algo que no va mucho conmigo, pero para ser un thriller político, pues sí que me ha gustado, me ha enganchado bastante, aunque va lentilla, y yo qué sé, sí que siempre con la especificación de que te tiene que gustar un poco la temática o tal, pero sí que lo recomendaría. Louise Penny es que me gusta muchísimo y tengo que decir que de toda la novela es probable que lo que más haya disfrutado hayan sido los agradecimientos. En los agradecimientos, sobre todo Louise Penny, bueno, tienen por separado unos Louise Penny y otros Hillary Clinton, y sobre todo los de Louise Penny. Es que me han conmovido mucho porque se centra un poco en contar un poco por qué escribió esta novela, cómo le surgió la oportunidad de escribirla con Hillary Clinton, y habla un poco pues de en qué personas se ha inspirado para personajes del libro, un poco de su marido, que a mí me enternece mucho. Así que yo qué sé, leí los agradecimientos y fue como, solo por esta página de agradecimientos le voy a subir una estrella. Luego no lo hice, entré en razón, pero en fin, que nada, que ha sido muy buena lectura, me alegro mucho de haberla leído, la verdad. Luego, otra lectura que he terminado ya más hacia final de semana fue la que tenía, una de las que tenía en audiolibro, que es Verity, de Colin Hoover. He estado hablando así un poco más de ella por Instagram, ha sido una lectura que me ha gustado mucho. He disfrutado mucho consumirla en audiolibro. Colin Hoover se pone definitivamente en mi radar. Me da un poco de pena porque creo que sus otros libros tienen más que ver con otros géneros y otro estilo, pero yo quiero seguir leyendo thrillers de esta mujer, o novelas de terror, o como, como prefiera ella llamarlo, no lo sé. Para mí es esto, es thriller terror, Verity. Me encantaría que siguiera escribiendo cosas de estas. No sé si alguno de sus otros títulos se acerca también a esto. Me han recomendado uno que se llama Laila, creo que también es así un poco oscuro, según he oído, pero de momento no está en español. Así que bueno, de las que tienen español, no sé si ninguna encajará conmigo, pero esta me ha gustado tanto que creo que le voy a dar una oportunidad, aunque sepa que son distintas. Las dos cosas que se pueden decir de esta novela: lo primero, que es súper perturbadora, y lo segundo, que engancha a morir. O sea, es de estas novelas que son droga. Si estáis en bloqueo lector, leer Verity. Os cuento un poco ahora qué tengo abierto, con qué estoy. Bueno, rápidamente digo, aunque ya dije que no lo iba a estar sacando, pero voy a sacarlo así fugazmente para decir que Los Miserables están en parón, están en stand-by. Me he dado cuenta que llevo como casi 2 semanas sin avanzar con él, sin leer nada, y seguramente esta semana que viene, que es Semana Santa, tampoco avance nada. Así que pequeño descanso de Los Miserables, a duras penas habiendo empezado. Pero volverá, no pasa nada, pero de momento está ahí, eso, en un break. Y las dos con las que sí que estoy más activa, una es la lectura de Anne Perry de este mes, que es Los cadáveres de Calendar Street. Ya he leído he leído la mitad de esta semana y he avanzado más de la siguiente. Me está encantando, adoro a Anne Perry. Este libro es bastante diferente del primero, cambian muchas cosas, pero lo estoy disfrutando igual, de otra forma quizá, pero mucho también. Y lo que sí tengo que puntualizar de este libro es que es muy necesario leerte el primero antes.
o sea, ir por orden. No porque no te vayas a enterar, o sea, tú puedes coger este libro y te enteras perfectamente y no hay problema, pero si tienes intención de leer el primero en algún momento, en este se spoilea mogollón de muchas cosas que pasan en el primero. Así que recomiendo encarecidamente leer primero el primero, que es Los crímenes de Cater Street, y después ya este, que es Los cadáveres de Calendar Square. Al principio sufrí como una pequeña decepción porque la Charlotte que vemos aquí como que me parecía muy distinta y tenía menos protagonismo, pero enseguida se arregla y otra vez estoy disfrutando un montón de Charlotte. De Thomas Pitt sale un poquito menos de momento, pero también me gusta. El protagonismo sigue estando en Charlotte y en su hermana pequeña, en este caso, y las dos son maravillosas, o sea, me encantan los protagonistas femeninos. Y bueno, es que Anne Perry tiene una acidez, una cosa para insultar sin insultar, para meterse con todo el mundo y todo, que lo disfruto muchísimo, muchísimo. O sea, es que no deja títere con cabeza. Hace una especie de hombres contra mujeres muy a lo bestia, que es que yo me lo gozo, me lo gozo. Que tú lo puedes leer como desde muchos puntos de vista, pero si pillas el humor satírico de la autora, pues es que te lo vas a pasar muy bien. Y luego la otra con la que estoy es en digital, en ebook, y es Las bestias olvidadas de él, de... Ay, se me ha ido el nombre de la autora. Bueno, os lo estoy dejando por aquí. Nada, llevo súper poco, no he avanzado casi nada. Creo que es una lectura que me tengo que replantear porque creo que no la estoy disfrutando todo lo que podría porque la estoy leyendo en momentos equivocados y creo que es una lectura que tengo que concentrarme más o hacer el esfuerzo de encontrar momentos como muy de paz para poder disfrutarla. Porque creo que está hecha para eso, está hecha como para ponerte en silencio con tu té, sin pensar en otras cosas, sin prisa y sacar el jugo. Como es cortita, me la estaba dejando así para momentos de estos de, ay, quiero leer, pero no tengo mucho tiempo, tal. Y ahí estaba metiendo un poco de lectura cada vez. Y siento que me la estoy perdiendo, que así no la estoy disfrutando. Así que voy a cambiar el chip y a seguir de otra manera con ella. Y pues mi semana sería esta. Ya he dicho que esta semana había poquita tela de qué cortar. Y por contaros un poco más, os cuento mis planes, porque además la semana que viene creo que no va a haber diario, porque como es Semana Santa, pues sobre todo es que no voy a consumir mucha cosa, porque no voy a tener tiempo, pero no pasa nada porque para el domingo habrá otro vídeo, que tengo vídeos grabados de sobra, pero no diario, ¿vale? Entonces os digo un poco con alguna cosa que pretendo hacer, ¿vale? Para adelantarme a los acontecimientos. Sobre todo dos, que me apetecía hypearme un poco. Uno es que tengo que elegir próximo audiolibro, porque quiero tener siempre así uno abierto para ciertos momentos, y creo que voy a empezar con el del Mentalista, que es el último de Camila Lackberg con otro señor que no me acuerdo ahora cómo se llama. Os estaré dejando la portada, es una de las novedades y está ahí en Storytel. Así que le tenía mucha curiosidad, quería leerlo sí o sí, pero creo que en vez de leerlo pues me lo voy a escuchar. Y luego por otro lado, ya está en Disney Muerte en el Nilo, por fin, que yo quería verla en casa, ya está disponible. Así que pues para el próximo diario seguro que la habré visto. Yo tengo ganas de vérmela este finde, pero igual no me da tiempo. Si no me da tiempo, pues ya me la veré. Pero en breve, espero que en breve, porque además me releí el libro aposta hace nada, así que tengo muchas ganas de ver qué han hecho con la adaptación. Y luego en papel tengo tantos planes que realmente no sé cuál va a ser mi siguiente o por dónde voy a tirar. Tengo libros de la biblioteca, tengo todos los libros de mi TBR, tengo todos los autopublicados que quiero leerme por el abril de autopublicados. O sea que una locura, no sé por dónde voy a tirar. Y tengo también una novedad recién salida del horno que me voy a leer este mes con Rocío de Libros al Alba, que me hubiera gustado enseñarla en este vídeo, pero me tiene que llegar como ahora mismo, pero no me ha llegado. Así que no lo puedo enseñar. Igual os estoy dejando por aquí el spoiler de la fotito, que esta pues va a ser sí o sí también una lectura del mes y le tengo un montón de ganas. Y hasta aquí el diario de esta semana. Siempre me siento rara diciendo diario, porque diario es de día y esto no es un diario porque es semanal. ¿Existe la palabra semanario? Debería existir. Nunca sé cómo llamar esto. En fin, que me voy ya, que me contéis por abajo qué estáis viendo, qué estáis leyendo, como siempre, si estáis leyendo alguna de estas cosas, si os ha llamado. Toda la gente que os hayáis leído Verity, por favor, necesito estas estadísticas. ¿Os gustó? ¿No os gustó?
qué os parece Colin Hoover y sobre todo si me recomendáis algún otro título suyo. Nos vemos muy pronto, os vuelvo a recordar que me podéis seguir en todas mis redes sociales, que las dejo en la cajetilla y que os agradezco un montonazo si dais like a los vídeos y os suscribís al canal. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!